¿Alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando estás rodeado de médicos? En el Hospital General San Gabriel, en el norte de México, nadie se atrevía a hablar de lo que realmente pasaba en el turno de madrugada. Todo comenzó con un paciente que jamás fue registrado, pero que aparecía en todas las cámaras. La enfermera Lucía Herrera fue la primera en notarlo, aunque deseó no haberlo hecho, porque esa noche algo la miró de vuelta. Lucía llevaba apenas 2 semanas en el hospital cuando escuchó el primer susurro en la sala de urgencias. Pensó que era el doctor Ramírez llamándola desde el pasillo oscuro. Caminó lentamente, sintiendo el frío subir por su espalda mientras las luces parpadeaban. No había nadie allí, solo una camilla vacía que se movía ligeramente como si alguien acabara de dejarla. Entonces, escuchó su nombre otra vez, pero esta vez desde dentro de la camilla. Al día siguiente, Lucía intentó ignorarlo, pero no era la única que había notado cosas extrañas. Carlos Méndez, el guardia de seguridad, le confesó que las cámaras mostraban a un hombre entrando al quirófano 3 cada madrugada. Lo perturbador era que ese quirófano llevaba años cerrado tras un incendio. El doctor Elena Vargas, jefa de cirugía, negó rotundamente cualquier actividad en esa zona. Sin embargo, sus manos temblaban mientras hablaba. Esa misma noche, decidieron investigar juntos, aunque nadie quería admitirlo en voz alta. Lucía, Carlos y el interno Diego Salas caminaron hacia el quirófano 3 con linternas temblorosas. El pasillo estaba más frío que el resto del hospital, como si el aire estuviera muerto. Encontraron la puerta entreabierta, algo imposible según los registros. Y dentro, escucharon el sonido de un monitor cardíaco funcionando. Diego fue el primero en entrar, intentando aparentar valentía frente a los demás. Lo que vio lo dejó paralizado. Una figura conectada a máquinas antiguas, cubierta por una sábana manchada. El monitor marcaba un pulso constante, pero el hospital no tenía electricidad en esa sala. Carlos intentó encender la luz, pero en lugar de eso, todas las máquinas comenzaron a activarse. Entonces la sábana se movió. Lucía sintió que su respiración se detenía mientras la figura lentamente se incorporaba. No tenía rostro, solo una superficie oscura y húmeda donde debería haber ojos y boca. De repente, el monitor cambió a una frecuencia irregular, como si algo estuviera muriendo o despertando. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos sin que nadie la tocara. Y en ese instante, todos escucharon una voz decir, «Faltan más». La voz no venía de la figura, venía de todas partes al mismo tiempo. Lucía sintió cómo el aire se volvía pesado, casi imposible de respirar. Carlos golpeó la puerta desesperado, pero esta no se movía ni un centímetro. Diego retrocedió, tropezando con una bandeja quirúrgica que no recordaban haber visto antes. Entonces, las máquinas comenzaron a mostrar nombres en las pantallas. Eran nombres de pacientes, algunos actuales, otros de hace décadas. Elena Vargas apareció de repente en la puerta, como si siempre hubiera estado allí. Su expresión no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Les ordenó que no tocaran nada, pero su voz temblaba más que nunca. Lucía notó que Elena sostenía un expediente viejo contra su pecho. El expediente llevaba un nombre escrito con tinta borrosa, Mateo Ríos. Carlos recordó haber visto ese nombre en los archivos de seguridad, marcado como fallecido en el incendio del quirófano 3. Diego, aún en el suelo, empezó a leer en voz alta fragmentos visibles. Hablaban de un experimento, de mantener con vida a alguien más allá de lo natural y de múltiples intentos fallidos. La figura en la camilla giró lentamente hacia ellos, como si escuchara cada palabra. El monitor cardíaco comenzó a acelerarse, marcando un ritmo imposible. Elena gritó que dejaran de leer, pero ya era tarde. Las paredes comenzaron a emitir un zumbido bajo, como si el hospital entero reaccionara. Y entonces, otra camilla se movió en la oscuridad. No estaban solos en esa sala, nunca lo estuvieron. Una segunda figura comenzó a incorporarse, esta vez con un rostro parcialmente visible. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente blancos. Carlos retrocedió hasta chocar con Lucía, sin poder apartar la mirada. Y en ese instante,
Todas las pantallas mostraron un mismo mensaje. Aún faltan más. El mensaje desapareció de golpe, pero el silencio que dejó fue aún peor. Lucía sintió que algo le rozaba el brazo, aunque nadie estaba a su lado. Carlos comenzó a rezar en voz baja, sin darse cuenta de que lo hacía. Diego se levantó lentamente, con la mirada fija en la segunda figura que ya estaba completamente sentada. Entonces, la puerta se abrió sola con un chirrido que sonó como un grito ahogado. Elena aprovechó ese instante y ordenó salir de inmediato, casi empujándolos hacia el pasillo. Nadie discutió, todos corrieron sin mirar atrás, pero los sonidos no se quedaron en la sala. Se escuchaban pasos arrastrándose detrás de ellos, lentos pero constantes. Lucía juraría que algo respiraba justo en su oído mientras corría, y aún así, cuando volteó, no había nada. Llegaron a la estación de enfermería, donde todo parecía normal por un segundo. Las luces estaban estables, los monitores en silencio, y el reloj marcaba la misma hora desde que entraron. Carlos intentó usar el radio de seguridad, pero solo emitía estática con susurros mezclados. Diego revisó su teléfono, pero todos los contactos habían desaparecido. Entonces, el ascensor se abrió solo al fondo del pasillo. Dentro del ascensor había una camilla, idéntica a las del quirófano 3. Encima, un cuerpo cubierto con una sábana que se movía lentamente, como si respirara. Elena murmuró que eso no debía estar ahí, que alguien lo había sacado. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies, y entonces la sábana cayó por sí sola. Era Mateo Ríos, o lo que quedaba de él, con la piel ennegrecida y los ojos abiertos. Sus labios se movieron, pero la voz no salió de su boca. La voz salió del intercomunicador del hospital, repitiendo un nombre una y otra vez. Lucía Herrera, y en ese instante, todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse al mismo tiempo. Las puertas se abrieron una tras otra con golpes secos, como si algo las empujara desde adentro. Lucía sintió que el pasillo se alargaba, como si el hospital no tuviera fin. Carlos intentó cerrar una de las habitaciones, pero desde dentro una mano quemada se lo impidió. Diego comenzó a hiperventilar, repitiendo que eso no era posible. Y Elena, por primera vez, susurró que todo había sido un error. De cada habitación comenzaron a salir figuras, algunas caminando, otras arrastrándose. No todos tenían rostro, pero todos parecían reconocerlos. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared, sin saber hacia dónde huir. Carlos levantó su linterna, iluminando decenas de ojos blancos reflejando la luz. Entonces, todos esos cuerpos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto, antinatural, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Diego dio un paso atrás y pisó algo blando en el suelo. Cuando bajó la mirada, vio expedientes médicos esparcidos por todo el pasillo. Todos tenían nombres, fechas y una misma firma al final. La firma de Elena Vargas. Lucía la miró, buscando una explicación que no quería escuchar. Elena comenzó a llorar, negando con la cabeza mientras apretaba el expediente contra su pecho. Confesó que el incendio no fue un accidente, que intentaban evitar que Mateo muriera. Dijo que probaron con otros pacientes, que necesitaban más, siempre más. En ese momento todas las figuras comenzaron a avanzar otra vez, pero ahora más rápido. Carlos gritó que corrieran, pero sus piernas no respondían. Diego intentó ayudarlo, pero algo lo sujetó desde la oscuridad de una habitación. Lucía sintió que la rodeaban, que ya no había salida. Y entonces, la voz volvió a hablar, más clara que nunca. Ya casi están completos. Y si el hospital nunca quiso salvar vidas, sino recolectarlas. La voz resonó como un eco profundo en cada rincón, vibrando dentro del pecho de todos. Lucía sintió que algo se quebraba en su mente mientras las figuras se acercaban sin prisa. Carlos cayó de rodillas, incapaz de moverse, con la mirada perdida en la nada. Y Elena dejó caer el expediente, como si ya no tuviera sentido ocultar la verdad. Las luces comenzaron a apagarse una por una, sumiendo el pasillo en una oscuridad fragmentada. Diego gritó desde la habitación,
pero su voz se distorsionó hasta volverse irreconocible. Las figuras ya no caminaban, ahora se deslizaban, como sombras pegadas al suelo. Lucía intentó correr, pero algo sujetó su tobillo con una fuerza inhumana, y al mirar abajo, vio manos que no pertenecían a ningún cuerpo completo. El intercomunicador volvió a encenderse con un sonido agudo que hizo sangrar sus oídos. Una lista de nombres comenzó a reproducirse lentamente, como un pase de lista macabro. Carlos Méndez. Presente, dijo una voz que no era la suya. Diego Salas. Presente, respondió algo desde la oscuridad. Elena Vargas. Presente, susurraron las paredes. Lucía intentó gritar, pero su voz no salió cuando escuchó su propio nombre. Lucía Herrera, dijo el sistema, con una pausa que parecía eterna. Todo se detuvo por un segundo. Incluso las figuras dejaron de moverse. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría en su pecho. Y entonces, todas las voces respondieron al unísono. Presente. A la mañana siguiente, el hospital operaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Nuevos pacientes llegaban, nuevos médicos caminaban por los pasillos, y el quirófano 3 seguía oficialmente cerrado. En la cámara de seguridad, sin embargo, se veían 4 nuevas figuras entrando cada madrugada. Caminaban lento, sin rostro, pero con una precisión inquietante. Y justo antes de desaparecer en la oscuridad, una de ellas parecía voltear, como si ahora estuviera esperando a alguien más. ¿Te quedarías si supieras que tu nombre ya está escrito antes de entrar? Esa mañana, un nuevo interno llamado Andrés Lozano firmó su ingreso sin notar el temblor en la pluma. Nadie le habló del quirófano 3, pero todos evitaron mirarlo directamente. Lucía, o lo que quedaba de ella, lo observaba desde el fondo del pasillo sin parpadear, y por alguna razón, él sintió que ya había estado ahí antes. Andrés comenzó su turno con normalidad, aunque el hospital se sentía demasiado silencioso. No había risas, no había pasos apresurados, solo ecos suaves que no coincidían con nadie visible. El doctor en turno le dio indicaciones rápidas sin siquiera presentarse. Cuando Andrés preguntó por el ala cerrada, el doctor simplemente sonrió sin emoción, y en ese instante, todos los relojes marcaron la misma hora otra vez. Decidió ignorarlo hasta que escuchó su nombre en el intercomunicador. No fue un llamado normal. Fue lento, arrastrado, como si algo lo estuviera aprendiendo. Caminó hacia el pasillo prohibido sin saber por qué lo hacía. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo lo reconociera. Y al llegar frente al quirófano 3, la puerta ya estaba abierta. Dentro, las camillas estaban ocupadas, todas alineadas como esperando algo. 4 figuras estaban de pie al fondo, inmóviles, observándolo. Andrés intentó retroceder, pero la puerta se cerró sin hacer ruido. El monitor cardíaco comenzó a sonar, uno, luego otro, luego todos al mismo tiempo. Y entonces, una 5ª camilla se encendió sola. En la pantalla apareció su nombre completo, sin errores, sin dudas. Andrés Lozano, dijo una voz que no venía de ningún lugar humano. Sintió cómo su cuerpo dejaba de responder mientras algo lo obligaba a avanzar. Las figuras se apartaron lentamente, dándole paso como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y justo antes de que todo se volviera oscuridad, entendió la verdad más aterradora de todas. Nadie entra al hospital por accidente. El hospital los llama cuando ya forman parte de él. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te dejen con esa sensación incómoda, suscríbete y activa la campana. Aquí siempre hay algo esperando en la oscuridad. Y la próxima historia podría ser la que no te deje dormir.